Que el Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar nuevamente hablando de su palabra. Vamos a hablar en esta oportunidad en el libro de Juan, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos observar, podemos escuchar en este pasaje la gran misericordia que nuestro Dios tiene para nosotros los pecadores. Como humanidad somos pecadores, pero en Cristo todos tenemos la oportunidad de ser transformados. En Cristo todos tenemos la oportunidad de volver a tener un nuevo comienzo. Yo no me voy a enfocar tanto en la parte de la mujer, sino en la oportunidad que Jesucristo le dio a esta persona. Esta persona era alguien que había sido encontrada en un acto que la ley lo condenaba, y en especial porque habían testigos, y en la ley decía que si 2 o 3 eran testigos, pues era causa de ser juzgada aquella situación que se presentaba. Pero en este caso es importante reconocer que tenemos a un Cristo misericordioso, que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios piadoso que puede transformar tu vida, que puede hacer tenerte un nuevo comienzo si tú y yo nos acercamos a Él. Es importante y qué bonito es saber que a pesar de todas las situaciones que nosotros tengamos en nuestra vida, nosotros podemos tener un nuevo comienzo. Yo no sé si alguno que me ve pueda estar pasando una situación difícil. Si Cristo te está llamando, si tú sientes ese llamado de Dios por servirle, por seguir su camino, pero muchas veces el diablo nos acusa, porque estos fariseos, estos escribas eran conocedores de la ley, era gente que estaba estudiada, era la misma gente que iba a buscar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Dios te hace un llamado a tu vida, el diablo se va a aparecer a través de otras personas y te va a empezar a juzgar. Te va a empezar a atacar por las cosas que tú has cometido en tu vida. Claro, todos los pecados que nosotros hemos realizado, todas aquellas faltas que nosotros tenemos a nuestro Dios, todas tienen una consecuencia y todas se tienen que pagar definitivamente. Pero tenemos esta bondad de nuestro Dios que nos permite a nosotros poder recuperarnos de aquellas situaciones difíciles o aquellas cosas que nosotros hemos errado durante toda nuestra vida. Si tú tienes ese llamado de Dios, si tú tienes ese llamado de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que no escuches la voz de aquellos que te estén acusando sobre lo que tú eres, sobre lo que tú puedes ser. Puede ser que tú te hayas alejado de Cristo, puede ser que tú eras un servidor o una servidora de Dios y por diferentes causas tú te has alejado del camino de nuestro Dios. Pero la oportunidad que Cristo nos da es importante que nosotros podamos tomarla.
Que nosotros podamos tener esa convicción de que nuestro Cristo nos puede cambiar, nos puede transformar y sobre todo que nos da una oportunidad para poder ser diferentes. ¿Quién te acusa? Tu familia, tus amigos, tus conocidos. Déjame decirte que el mismo diablo es el que pone que nosotros nos sintamos avergonzados cada vez que nosotros le hemos fallado a Dios. Porque si tú te alejaste de Dios, si tú no has estado en el camino de Dios, tú te das cuenta que es el mismo diablo el que te va a acusar y el que te va a decir, vistes lo que hiciste, vistes dónde estás ahora. Y antes no decías que eras un gran cristiano. Eso me ha pasado a mí cuando yo me convertí. Cuando yo me reconcilié, hay mucha gente y aún sigue gente esperando el momento en que yo dé un paso en falso y me pueda caer. Hay gente que me acusa y dice, y este no es aquel que era un gran bolo, que era aquí, que era allá. Hay mucha gente que aún sigue acusando y hay gente, incluso hay gente que manda solicitudes en Facebook solo para ver si es cierto lo que nosotros estamos haciendo. Si el diablo te quiere acusar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad que nuestro Dios es misericordioso y que Él no te va a juzgar. Dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sí, es curioso que normalmente las personas que te puedan acusar o las personas que te van a acusar son las personas que andan haciendo cosas todavía más desagradables a Dios que las que tú puedes haber hecho. Pecado, es indiscutible y falta a Dios es falta. Pero también hay gente que anda haciendo cosas como tú o como yo en algún momento y esa gente es la que te va a decir, no hombre, y vos qué es lo que estás haciendo, no hombre, y es que lo que tú estás haciendo no te sirve de nada si vos sos esto, si sos lo otro. Pero la salvación es individual y los tratos con Dios son individuales para nuestras vidas. Es interesante cuando dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Algunos creen, estudiosos, o algunos conocedores bastante de estos temas consideran que quien escribía Jesús, escribía o la ley, versículos de la ley, texto de la ley, o los nombres de los que allí estaban acusando a aquella mujer. Algunos también creen que son los delitos que estos tenían, los que el Señor Jesucristo estaba escribiendo, porque Él conocía los corazones de aquellos que estaban acusando a la mujer. Y déjame decirte que si alguna persona te está acusando, abogado tenemos. Y nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es justo también. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Todavía le pregunta a Jesús que si alguno lo había condenado, la había condenado. Y ella dijo, ninguno, Señor. Interesante, el máximo hacedor de la ley, nuestro Señor Jesucristo, parado frente a una mujer que había caído en una situación irregular, le está dando la oportunidad a través de la conciencia de los demás de hacer las cosas de manera correcta. Porque ahí es donde vemos que nuestro Dios es justo, porque ante la ley ella merecía un castigo. Pero así actúa el diablo, acusa a las personas a través de otros que están haciendo cosas similares o diferentes, pero al fin es pecado y ellos son los que te van a acusar a ti. Y a veces nosotros nos sentimos avergonzados porque la gente nos va a acusar, porque la gente te va a señalar. Pero ¿de qué te sirve que la gente te señale? ¿En qué benefician a tu vida si tú quieres tener un cambio, si tú quieres tener un encuentro con Jesús? Si la gente te acusa y tú les haces caso, el que pierde eres tú, amigo, amiga. Nosotros somos los que perdemos de ese encuentro maravilloso. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué impresionante la obra de misericordia de Jesucristo al decirle a la mujer, sabiendo que era una mujer que estaba en una situación difícil en ese momento.
y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que hay algo bien importante. Todos tenemos la oportunidad de venir ante nuestro Señor de Jesucristo y buscar el perdón de todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida. No escuchemos la voz del enemigo. Estamos en tiempos finales. La oportunidad es hoy, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero tenemos que tener claro algo, porque le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí lo que el Señor Jesús quiere decirle a la mujer, o le está diciendo, es que cambie su estilo de vida, que busque una transformación y que no vuelva al mismo camino en el que estaba. Que sea transformada verdaderamente, para que ella no pueda ser transformada, no pueda ser condenada nuevamente. Y es lo que nosotros debemos de buscar, esa transformación que nos permita ser diferentes, esa transformación que nos permita a nosotros buscar esa salvación, porque el tiempo viene difícil, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Si la gente no te cree, si la gente no te quiere escuchar, pues ora nomás por ellos, pero el tiempo se ha cortado. Si la gente no quiere creer, si la gente piensa que la venida de Cristo está tarda, mi hermano, estamos muy equivocados. Si te sorprende la muerte primero y no estamos a cuentas con Cristo, el resultado también es fatal. Porque la gente dice: Dios recibió un angelito en su santa gloria. Dios recibió, o Dios lo tenga en su santa gloria. Y no es tan fácil como la gente lo quiere hacer ver. Yo entiendo que nos duele mucho cuando alguien parte, que nos duele mucho cuando alguien se va de este mundo. Pero debemos de entender y debemos de creer que para poder ser salvos, para poder tener esa promesa de salvación en nuestra vida, de poder ir al cielo, primeramente tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y después andar en los caminos del Señor. Porque todo mundo cree en el cielo, todo mundo cree ir al cielo, pero nadie cree que debe de cumplir la orden de nuestro Señor Jesucristo mientras estemos en esta tierra. Si tú te has alejado, si tú andas por el camino que no es agradable ante los ojos de Dios, nadie tiene por qué acusarte, nadie tiene por qué juzgarte. Si ni Cristo te va a juzgar, Él está con los brazos abiertos, esperando que tú y yo lleguemos para consolarnos. Así como aquel hijo pródigo llegó arrepentido, así te digo, llega a las manos del Señor Jesucristo. Arrepiéntete de corazón, busca ser transformado. Si estás triste, si estás preocupado, si en tu vida hay amargura, si en tu vida hay dolor, ven a Jesús, que Él va a transformar ese llanto en gozo. Él es el que va a transformar tu vida. Nadie te va a transformar. Tú puedes ir donde el psicólogo, puedes ir donde el mejor coach, qué sé yo, de entrenamiento para lo que sea, pero es pérdida de tiempo. Orando y leyendo la palabra es que tú y yo vamos a tener una transformación real en nuestras vidas. Porque la vida en este mundo, lo que reina es la hipocresía. Porque aquí podías ver los escribas y los fariseos, conocedores de la ley, gente que estudiaba, estudiosos, y pasaban en el templo enseñando. Pero también eran pecadores, también le habían fallado a Dios en la ley. Pero ellos se creían y se exaltaban, así como hay muchas personas en las congregaciones que se exaltan y dicen: es que yo, mi Señor a mí. No, hermanos, si es que tenemos que ser humildes. Y debemos de reconocer que somos pecadores y que en cualquier momento nosotros estamos prestos a poder resbalar en cualquier situación. Porque déjame decirte que muchos juzgamos a los amigos o a los hermanos cuando se han caído de la obra del Señor. Pero tú sigues diciendo mentiras. Yo sigo siendo un mentiroso. Yo sigo siendo un chambroso. No, pero yo sigo en la iglesia. Entonces yo no me he caído. Ay, de aquel allá, mirar que él anda allá, que anda aquí haciendo lo otro. Pero tú estás en la iglesia, pero sigues acusando a aquel en vez de estar orando por aquella persona para que Dios restaure su vida.
¿Por qué muchas veces en las familias no son restauradas por completo? Porque muchos de nosotros no hemos tenido ese verdadero cambio, esa verdadera transformación que nos permite poder tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así como esta mujer lo tuvo, así lo podemos tener ese encuentro que nos va a salvar, que nos va a libertar, que nos va a transformar. Tú, amigo o amiga, si estás pasando una situación, si de la gente solo has recibido críticas, si la gente te juzga por lo que sea, ven a Jesús. En Jesús no hay variación. En Jesús hay libertad de gozo. Aquí encontrarás paz, encontrarás libertad. Amigo, si tú estás alejado, hermano, si tú estás alejado de Dios, ven a Jesús. Reconcíliate con nuestro Dios que te espera con los brazos abiertos. Antes de que el tiempo sea tarde, antes de que el tiempo se termine y luego no podamos volver atrás. Que el Señor les bendiga grandemente y será hasta la próxima.